Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Te admiro profundamente. Soy tu fan número 1. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número 1. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Abrimos en esta ocasión la biblioteca de la cripta. Y bueno, y de paso también podríamos abrir la sala de cine y poner la televisión, porque no solo es cuestión de leer, sino también de visionar, porque el autor del cual vamos a hablar hoy, aparte de ser un famosísimo escritor con un peso impresionante en nuestros tiempos, pues también ha sido versionado en multitud de ocasiones, repito, a través del cine y la televisión. Yo creo que ya por estos datos que os voy dando podéis intuir, ¿no?, de quién vamos a hablar. Y es que tenemos aquí en nuestras manos, y ya forma parte de la colección de la Biblioteca de la Cripta de Proyecto Terror, pues un nuevo volumen que nos llega a través de la editorial Berenice, o Berenice, como queráis, lo españolizamos rápidamente. Bueno, pues ya tenemos un nuevo volumen de esta editorial, de Berenice, y es que se trata de un libro que queremos recomendaros encarecidamente, tanto si sois aficionados a este escritor, como si, bueno, estáis comenzando a adentraros en su obra, o quizá haya algún fan por ahí al que le pongamos los colmillos largos y quizá consigamos despertarle la curiosidad alrededor del mundo de la obra, vida y milagros del señor Stephen King. Y el libro que tengo ahora mismo en mis manos se titula así: Stephen King, El resplandor del genio. Y nos acompaña un gran amigo de Proyecto Terror. No es la primera vez que pasa por aquí. De hecho, él ya tiene su rinconcito permanente. Es uno de los constantes. Nuestro queridísimo amigo Tony Jiménez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, pues muchísimas gracias. Echándote de menos y gracias por soltarme la cadena para hoy hacer la entrevista. Bueno, yo encantada de charlar estos minutos contigo acerca, fíjate tú, qué obligaciones de repente se nos presentan, Tony. Vamos a charlar, iba a decir de uno de tus autores favoritos, no, de tu favorito, es tu favorito y tú eres pues quizá una de las personas que en España sabe más de Stephen King, si no el que más. Me va a sacar los colores. No, pero es verdad, me consta que tú a lo largo de tu trayectoria, pues tú escribes tus obras siempre relacionadas con el terror, con el lado oscuro, que sé que te apasiona, y tienes eso, tu propio bagaje como creador, pero me consta que eres un auténtico adorador de Stephen King. De hecho, yo creo que cualquier día de estos vas a tener que crear una especie de secta o grupo o nueva religión, abrir una iglesia para rendir pleitesía al Tito Stephen. En la iglesia del lector constante, que es una buena forma además de sacar dinero, ya que si no nos volvemos millonarios escribiendo, Patricia, haciendo culto. Vale, pues me apunto, porque nada, aquí escribiendo, nada, no salimos de pobres. Ahí, a la secta, hay que sectarizar directamente. Bueno, y qué mejor que hacerlo con el Tito Stephen, El resplandor del genio, perdón. Bueno, Tony, obviamente este es un libro que tiene una gran labor de seguimiento, de investigación, aparte de ese amor que dedicas a Stephen King. ¿Cómo ha sido este periplo? ¿Es un libro que te pusiste a ello o es un libro que ha sido cociendo a través del tiempo? Yo creo que un poco de ambas, ¿no? Porque este libro nace cuando Javier Ortega, mi querido Javier Ortega, editor de, como tú decías antes, de Berenice, o de Berenice, y se pone en contacto conmigo y me dice que bueno, que se ha interesado por mis dos anteriores ensayos de
de King, de los que ya hablamos además, hablamos por aquí de las pesadillas de Stephen King, el volumen 1 y el volumen 2, y que le gustaría sacar para Berenice, que es un sello de Almuzara, pues un ensayo sobre King, pero diferente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, o sea, además de recibir la propuesta encantadísimo y con los colores saltados, es todo un honor, porque yo soy muy fan siempre he sido muy fan de Almuzara, de Berenice, que es como yo digo su sello de fantástico, ¿no? Y quienes sois lectoras y seguidores de la editorial lo sabéis, tanto en ensayo como en novela. Y bueno, que alguien como Javier se acercara y me lo comentara, pues ya fue todo un honor. Y además, el enfoque que queríamos darle al libro, que más que ser un libro de análisis de las obras de King, de las películas, de las series, de sus adaptaciones, va más allá, es más relacionado con su literatura, con su marca personal, con su impacto en la cultura popular. Así que al fin y al cabo es un libro que se ha ido cociendo y que llegó un momento en que alguien dio esa chispa y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, pues como decíamos, es un trabajo que puede servir para los altamente aficionados a la obra de Stephen King, como para los que están aprendiendo a descubrirle, porque hay que decir que este autor, a pesar de todas las décadas que lleva, ya se ha convertido, lógicamente, ya lo sabemos, en un auténtico icono, pero es uno de esos autores que se mantiene muy vivo, porque no solamente están esos fans de siempre, como es tu caso, sino que las nuevas generaciones, yo creo, y ahora me darás tu opinión, Tony, las nuevas generaciones también se van sumando al fenómeno King. Sí, yo creo que ahí me encanta ver que nuevos lectores de terror que van descubriendo a King, sobre todo sus primeras obras, ¿no? Porque con King estamos hablando de un autor que no ha dejado de escribir, y no solamente es que no ha dejado de escribir y publicar, es que además ha tenido un carrerón. O sea, es raro el año que no haya al menos un libro de Stephen King por ahí, a veces 2, ha habido años que hemos tenido 3, incluso 4, ¿no? Una auténtica bestialidad. Y claro, todo esto desde mediados de los 70. Entonces hay mucho aficionado, sobre todo al terror, en todas sus vertientes, que ha ido dejando a King. Que ha llegado un momento en que dice, bueno, es que llevo 20, 30 años y es imposible seguirlo todo. Entonces de vez en cuando lo leo, pero no soy ya un lector constante. Y está bien que ese tipo de lector al final retomen el camino, ¿no? del lector constante, y también se sumen nuevas generaciones y que lo vayan descubriendo, sobre todo además por el tema audiovisual, ¿no? Se acaba de estrenar It, Bienvenidos a Derry, y hay gente que se ha acercado y dice, oye, pues me voy a leer la novela, ¿no? Y al fin y al cabo ese es el objetivo final de las adaptaciones, bueno, más allá del dinero, el hecho de sumar lectores a la causa. Ven, Richie. Vuelve cuando quieras. Te enseñaré a flotar allí abajo. Todos flotan allí abajo. Yo creo que es uno de los autores, si no el más adaptado tanto a la gran pantalla como a la pequeña. Desde luego que yo me cuesta recordar un fenómeno así en el mundo de la cultura de los últimos, lógicamente, bueno, para ser adaptaciones cinematográficas y televisivas, pues de los últimos 50 años. Sí, además tiene récord de ser de uno de los autores más adaptados, porque yo creo que si alguno se acerca sobre todo en cuanto a ahondar en toda su obra, porque podríamos hablar de Frankenstein, de Drácula, pero estamos hablando de Bram Stoker y de Mary Shelley con una sola obra, una obra muy concreta. En el caso de Stephen King estamos hablando de toda su bibliografía, y yo creo que quien más se podría acercar, sobre todo en términos de género, sería Lovecraft, que es toda una máquina de merchandising, ¿no? Con nuestro querido Chulo. Peluches, juegos de mesa,
autores que también hacen sus propios pinitos en ese cosmos que creó Lovecraft. Y yo creo que puede ser el único que se le podría acercar, porque luego King es eso, es decir, hablando de It, El Resplandor, Carrie, es que toda su obra, y al fin y al cabo es algo que también ha ayudado mucho a expandir el terreno audiovisual, tanto películas como series, como tú dices. Si te parece bien, vamos a recorrer un poco, vamos a dar breves pinceladas acerca de este libro tuyo, porque lógicamente lo que hay que hacer es leerlo. Pero para ir abriendo boca, para poner los colmillos largos un poco a nuestros amigos, ¿no?, que están ahí al otro lado, vamos a hacer una especie de viaje. Vamos a ir haciendo pequeñas paradas, pero así, muy breves, para que la gente se haga una idea pues de lo que va a encontrar aquí en Stephen King, El Resplandor del genio, porque sí, obviamente tú hablas de sus obras, hablas también de las adaptaciones, pero vas más allá porque has ahondado en su vida, en su biografía y en general pues todos podemos conocer, o casi todos podemos conocer algunos datos, ¿no?, de esa biografía. Pero yo he sentido al leer tus páginas que parecía que tú estabas de la mano del propio Stephen, metidos en una máquina del tiempo, y tú eras un observador desde su nacimiento hasta nuestros días, ¿no? Entonces, iniciamos ese camino, nos retrotraemos un poco a finales de los 50, principios de los 60, y tú nos hablas en este apartado, que es el de su biografía, pues de algunos hechos que fueron realmente importantes para crear luego la figura pues de ese escritor, de ese creador y en definitiva del niño que luego se convirtió en hombre, ¿no?, del propio Stephen. Y son esas novelas que se encontraron, o que las encontró, mejor dicho él, en el desván de su casa, y precisamente con un autor. Esas novelas son de un autor que tú acabas de nombrar, la importancia de Lovecraft en la obra y en la vida de Stephen King. Exactamente, o sea, King encontró en un desván precisamente son novelas de Lovecraft, y bueno, también cartas y manuscritos de su padre, que los abandonó a él y a su madre cuando eran muy pequeñitos, y cartas y manuscritos que indicaban que había intentado ser escritor. O sea, es algo muy, muy curioso, y ahí fue donde empezó, se podría decir que esa fue la semilla que dio luz al King, como yo digo en el libro, el King joven, y luego llegó el King rey, el King adulto. Y es curioso que empezara precisamente con Lovecraft, pero bueno, hay quien ha empezado con King. Bueno, claro, sí, King puede ser el relevo de esa influencia de Lovecraft. La has nombrado, acabas de nombrarla. Hay dos personas clave, en su vida. Una es su madre, Ruth. ¿Por qué? ¿Por qué esta madre es tan importante para Stephen King? No solo a nivel, pues de crianza, de amor de madre, de sacarle adelante a pesar de la vida con bastante falta de recursos que tenían, sino algo que va más allá, ¿no? Que hablas de la imaginación, de la capacidad de crear y de no cejar nunca en el empeño. Precisamente una de las cosas más bonitas que le enseñó su madre, yo creo que King la ha llevado a un extremo sano, es esa constancia, ¿no? Ese trabajo, ese no parar, ese picar piedra hasta conseguir llegar a alguna parte, hasta conseguir su objetivo, que al fin y al cabo es lo que ha hecho King toda la vida. Empezando precisamente por los primeros relatos que le enseñaba su madre, era precisamente su madre la que le dijo, bueno, estás haciendo versiones de historias que conocen, ¿no? ¿Por qué no haces algo tuyo? ¿Por qué no empiezas a usar esa imaginación que tienes, y que además ella ayudó, como tú bien dices, ella ayudó a expandir y a alimentar? ¿Por qué no la usas para algo original? Y dicho y hecho, y empezó a escribir relatos originales ya desde muy pequeñito. Pero lo primero que le enseñaba a su madre eran versiones de historias que él conocía, de series de televisión, de cómics,
Pero eso, tu madre es lo que lo marcó mucho con el tema de la constancia, del trabajo duro, de no parar, de tomarse además las cosas con una filosofía muy muy sana, con muy buen humor, ¿no? El sentido del humor que tiene King es muy de su madre, como él mismo relata en entrevistas o en biografías. Además, a pesar de las circunstancias que normalmente, y sobre todo en el tema económico, eran adversas, su madre le apoyó desde el principio, ¿no?, a perseguir ese sueño de ser escritor, porque podría haber sido una madre más pragmática, es decir, en casa hace falta el dinero porque vivimos muy justos, tienes que buscarte una actividad que, bueno, pues de alguna manera redunde en el beneficio económico de la familia, porque me parece que Stephen también tenía un hermano. Sí, exactamente, era David, que era adoptado. Y precisamente lo de su madre es muy curioso, porque luego con su mujer, con Tabitha, ocurre lo mismo. O sea, son dos mujeres muy parecidas, el mismo King lo reconoce, siempre bromea con lo de me he casado con mi madre, ¿no? El tópico de o me caso con mi padre o me caso con mi madre. Y en este caso, pues, son mujeres fuertes, muy independientes, muy trabajadoras, y que al mismo tiempo en ningún momento le dijeron lo que tú dices, ¿no? Dedícate a otra cosa. Ahora mismo esto no está dando dinero, ahora mismo esto te está ocupando un tiempo que podrías pasar trabajando en algún empleo para conseguir una nómina regular, ¿no? Porque esto al fin y al cabo da un dinero de forma muy regular cuando lo da, además, y además muy escaso. Dedícate a otra cosa, porque no te dedicas a esto. Ni su madre ni su mujer se lo dijeron nunca, él mismo lo reconoce. Dice, si en algún momento a mí me lo hubieran dicho o hubieran insistido en ello, yo no habría continuado. No, por más constancia y por más trabajo que hubiera detrás, no hubiera continuado, me hubiera rendido. Ahora vamos a volver a esa otra mujer, que es su mujer. Ahora vamos a continuar con ella y la gran importancia que tuvo, pues desde el momento en que se conocieron hasta nuestros días. Pero entre medio, y ya que hemos hablado pues de ese primer impacto a nivel literario que fue para él encontrarse con esas novelas de Lovecraft, está la otra parte, la cinematográfica. Siendo un niño, siendo chaval, por supuesto, él disfrutaba de sesiones de cine y, como no podía ser de otra manera, pues se encontró con los clásicos del terror. Y citas en tu libro que uno de sus referentes era Roger Corman, esas adaptaciones que hacía de las obras de Edgar Allan Poe, y yo, claro, por extensión, pues también otro referente era Vincent Price. Exactamente, o sea, aquí cuando se le sitúa como uno de los tres maestros del terror literario es porque los otros dos son precisamente sus preferentes, o al menos su referencia más directa y más desde pequeñito. Y estamos hablando de, por un lado, H.P. Lovecraft y por otro lado estamos hablando de Edgar Allan Poe. Y en este caso, sobre todo, a partir, como tú dices, de sus adaptaciones, porque King siempre ha sido muy fan del cine de terror, por supuesto, del terror televisado y de la serie B. Muy, muy fan de la serie B en su ensayo sobre el terror de Danza Macabra. Te suelta unos títulos de terror que tú dices, madre mía, con lo que creció este hombre, que son películas que muy malas, pero que al mismo tiempo con las que es fácil encariñarte, ¿no? Esas películas de malas que son buenas, o sea, tienen algo que hace que lata el corazoncito. Nos entra la lluvia. Por favor, mamá, siéntate y háblame. Voy a cerrar las ventanas. De eso me encargo yo. Por favor, siéntate y háblame. Voy a ir, mamá. Y las cosas empezarán a cambiar aquí. Bruja. Ese es el poder de Satanás. No tiene nada que ver con Satanás, mamá. Soy yo. Yo. Si me concentro lo suficiente, puedo mover cosas. Satanás es listo. Bueno, pues regresamos con su esposa, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, Tabitha. Tabitha, bien. Bueno, pues regresamos con Tabitha y podemos decir que hubo una tercera mujer en la vida de Stephen King, pero esta vez venía desde el lado de la ficción. Ese momento en el que Stephen
desecha a Carrie y sin embargo Tabitha la recupera. Eso sí que fue, digamos, el gran cambio, ¿no? El punto de inflexión en la vida de Stephen King. Sí, hasta que llegó Carrie White, pues King pues intentaba sobrevivir realmente con el tema de la escritura. Tanto Tabitha como él tenían trabajos, como yo los digo, ¿no? Los trabajos muggles, que son trabajos normales y corrientes para sacar la nómina del mes. Hacían de todo, es más, King estaba ya haciendo, era profesor, y bueno, él se veía muy frustrado porque su futuro para él era como muchos otros escritores, que acababan siendo profesores, se quedaban ahí, de vez en cuando publicaban algo y nada más. Y en cambio él lo que quería era dedicarse a tiempo completo al oficio de escribir y además, gracias a él, sacar adelante a su familia, que por entonces ya tenía familia. Estamos contando que Tabitha y él fue conocerse y al poco ya casarse y tener dos niños, en este caso Naomi King y cierto Joe Hill, que anda por ahí. Owen vino más tarde. Y estamos hablando de que por entonces, cuando llegó Carrie White, vivían en una caravana, eran muy pobres, tenían que cortar a veces el teléfono, llegaban a fin de mes en números rojos, el pagar la luz era una odisea, y quien escribía pues en la parte de atrás de la caravana como bien podía, ¿no? Con su máquina de escribir. Y entonces ideó la historia de Carrie, que en principio iba a ser un relato más. Iba a ser un trabajo que no iba a alcanzar tampoco mucha trascendencia. Y él lo desechó porque él no se veía capaz de hacer algo bueno con Carrie White. Es decir, ¿cómo me voy a poner yo en la mente de un adolescente que precisamente empieza la historia menstruando, ¿no? Sí. Dicho a las claras. Es decir, yo que estoy, y en su momento además, por entonces tenía aquí 20 y algo años, o sea, tampoco era un señor de 50 diciendo cómo me voy a poner yo en la mente de un adolescente que pasa por un proceso hormonal complicado. No, y aún así, pues, él supo que él lo que sintió fue un miedo atroz a no saber qué hacer con este personaje, y desechó lo que llevaba escrito, y entonces fue Tabitha la que lo rescató y le dijo, bueno, yo te ayudo, porque esto tiene futuro, esto es potente, de aquí puede salir algo bueno. Y Tabitha creyó en él antes que él. Tabitha, que podemos decir que es su ángel de la guarda, porque siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas, en las peores y en las resurrecciones, porque estamos hablando de los años 70, que es cuando llega Carrie White a la vida de Stephen King, la recupera de la papelera, podemos decir, Tabitha. Y bueno, después de unas cuantas vicisitudes, que si queréis saberlas, pues tenéis que leer el libro de Tony, Carrie se convierte en una rock and roll star, se convierte en un icono, llega el éxito y tú puedes pensar, bueno, llega el éxito, se resuelven el éxito y sobre todo el éxito económico, y dices, bien, pues ahora mejorará su vida, saldrán de la caravana, podrán vivir mejor. Pero muchas veces el éxito llega acompañado de otras cosas, ¿verdad, Tony? Y en este caso tenemos que hablar de adicciones. En el momento en que se publica Carrie, luego sale su versión cinematográfica, terminan los 70, comienzan los 80, que bueno, ahí el mundo de Stephen King explota, podemos decir, es cuando ya se lanza al estrellato, pero hay que bregar también con la vida diaria y con esas adicciones que también pues han marcado mucho su vida. Sí, porque además King, como cuenta él mismo Mientras escribo, esta especie como de autobiografía / manual para escribir, que recomiendo encarecidamente, pues King dice que ya por entonces, antes de empezar a escribir, ya le da un poquito al drinking. Vaya, es más, Tabitha se cabreaba bastante porque el poco dinero que tenía a veces se lo gastaba en fumar y en beber. Y entonces dice, bueno, a ver, el poco rato que tienes te vas con tus amigos allí a fumar y beber, no me hace mucha gracia, y menos en esta situación. Como tú bien dices, un ángel de la guarda que siempre ha tenido ahí, como yo digo, firme. A mí, al Tito Steve, ténmelo firme,
que se me descarrila. ¿Por qué la casa de los Marsden? ¿La citabas también en tu representación? Tal vez, porque mi tía trabajaba allí. ¿Te contó alguna vez algo sobre lo que ocurrió dentro de la casa? No, nunca. ¿O sobre Hughie Marsden? Nunca me habló de él. Pero incluso por aquel entonces la casa ya tenía reputación de estar encantada. Todos los pueblos tienen una. Una vez entré en la casa. Por una apuesta, cosas de niños. Sudaba de terror. Anduve a hurtadillas. Entré en la casa. ¿Qué fue lo que viste? Fantasmas. En todo. En cada sombra. Con cada sonido. No estoy seguro de lo que vi, pero... creo que vi a Hughie Marsden. Colgado del cuello. Con la cara verde y los ojos entreabiertos. Y bueno, llegaron los 80, claro. King está totalmente adicto a todo tipo de sustancias. Es decir, a mí la que más me impactó, la anécdota que más me impactó al respecto fue el hecho de que cuando no le quedaba nada, el colutorio, el enjuague bucal, también, para adentro. Cualquier cosa con alcohol lo buscaba y para adentro. Y bueno, y Tommy Knocker lo escribió ya estando en las últimas, es decir, con algodones metidos en la nariz y empapados en sangre porque no podía parar. Wow. De todo lo que se había metido, hasta que llegó un momento en que su familia le hizo la típica reunión, ¿no? De decir, hasta aquí hemos llegado, porque te están matando. Y es verdad que se estaban matando en directo, porque era años y años y años de adicciones y muchas de esas adicciones las tenía simplemente para continuar el ritmo de publicación. Claro, me imagino que de alguna manera le sobrevino, después del éxito, la alegría, el cambio, le sobrevino una presión tremenda, ¿no? Ir poco a poco convirtiéndose en un autor tan reconocido, ya incluso salió de las fronteras de Estados Unidos a nivel mundial. Bueno, pues todos esos sentimientos, todas esas sensaciones hay que saber manejarlas, porque si no, la pendiente oscura te arrastra. Sí, exactamente. Además, King siempre ha sido, sobre todo en su inicio, una persona muy insegura. Él llegó al éxito de Carrie y él no se lo creía. Él en cualquier momento pensaba que aquello se iba a acabar, que aunque llegó el misterioso reloj, luego Resplandor, estamos hablando de contratos muy potentes ya por aquella época, que sí, ediciones en tapa dura, en tapa blanda, vaya, le iba fenomenal y aún así él pensaba que en cualquier momento aquello se iba a acabar y que lo iban a descubrir como una especie como de farsante, ¿no? De, bueno, este tío ha venido aquí y ha tocado la flauta y poco más. No, realmente no tiene talento. Y de ahí, en parte, todo lo de Richard Bachman, su primer seudónimo, es decir, una especie como de ponerse a prueba a sí mismo y decir, bueno, vamos a ver qué pasa si escribo yo, pero nadie sabe que soy yo. Y una prueba que además superó y con nota. Y él se veía muy inseguro, una constante, incluso cuando cambiaba de género, él se mostraba muy, bueno, a ver cómo van a reaccionar lectores que siempre me han leído en terror, a ver cómo van a reaccionar a historias como Los Ojos del Dragón. Y es curioso, pero una parte del fandom reaccionaba muy bien, los lectores constantes precisamente, los que nos leemos cualquier cosa de King, y otra parte no lo recibió tan bien. Otra parte es algo que incluso está sucediendo estos días, ¿no? Hay una parte del fandom que ya le está diciendo, queremos algo más de terror, déjate de tanta Holly, ¿no? Porque estamos obsesionados con este personaje, ¿no? Y darnos algo un poquito más de terror, más ochentero y tal, y lo piden, pero bueno, King de hacía tiempo hace lo que le da la real gana, que yo creo que es una buena forma de escribir, ¿no? Escribir ante todo que te gusta a ti. Claro, que te sientas cómodo y que des rienda suelta a tu imaginación y tú quedes satisfecho como autor. Es una situación... Fueron pasando los años, transcurrieron los 80, Misery, y bueno, pues todos estos títulos que son tan famosos. Llegó la década de los 90 y él también se veía
en una situación, bueno, un poco lo que estás comentando, ¿no? El tema del terror pues quedaba apartado un poco. Él también comenzó a escribir otras cosas, ¿no? Y esa recepción por parte del público, pues bueno, pues crea también cierta inseguridad, dudas, pero entiendo que también para él era un reto y de alguna manera también consiguió el respeto, así lo apuntas en tu libro, de la crítica general, porque aquí lo hemos comentado en más de una ocasión. Muchas veces el terror, tanto en literatura como en el cine, se ha mirado por encima del hombro. Como que, si es terror no puede tener calidad. Y por supuesto estamos en total desacuerdo. Nos encanta la chabacanería, la serie Z, disfrutamos mogollón, pero también queremos poner sobre el tapete que el terror, el misterio, el suspense, el lado oscuro puede albergar una gran calidad artística y de entretenimiento. Y quizá en los años 90 es cuando a Stephen King le llega ese reconocimiento más global, ¿no? Empiezan a cambiar un poco esa mirada por encima del hombro y ya le miran más de tú a tú, quizá con más respeto. Sí, directamente empiezan a considerar un autor serio. Claro, te da la risa porque precisamente ahí está la gran gracia de King y de muchos otros autores de terror, ¿no? El hecho de contarte una historia profunda con diferentes capas y que al mismo tiempo tenga vampiros, tenga alienígenas, tenga fantasmas, tenga demonios, ¿no? El Resplandor tiene muchos fantasmas, tiene su parte sobrenatural, pero al mismo tiempo una historia sobre la ruptura de la familia normal estadounidense y cotidiana brutal, ¿no? Un retrato de esa familia excepcional. O bueno, el misterio de Salem Law, debajo de los vampiros, que incluso llegan a ser lo menos interesante de la novela. Te encuentras un ensayo sobre el mal, sobre lo que es el mal. Y no hablemos de Cementerio de Animales, ¿no? Que es básicamente otro ensayo, pero sobre la muerte. Más allá del Wendigo, del resucitado, del cementerio indio, no, eso es un ensayo sobre la muerte y cómo afrontamos los seres humanos la pérdida de nuestros seres queridos en cualquier circunstancia. Y es lo que dicen, es decir, si en una novela de terror, una historia de terror, novela, relato, tú quitas todo el tema de terror, todo lo sobrenatural, y te queda una buena novela, es que lo estás haciendo bien. Y King siempre lo ha hecho muy bien, ¿no? Sí, es verdad que, como tú dices, ¿no? Hay obras y obras, y King tiene obras que son puro entretenimiento y ya está. Ahí tenemos esta de El ciclo del hombre lobo, que es puro entretenimiento licántropo y poco más. Pero la mayoría de las obras de King es King ofreciendo elementos fantásticos y detrás siempre hay algo mucho más profundo que da para un largo debate. Y eso fue lo que ocurrió en los 90, eso fue lo que vieron en los 90, ¿no? Con obras como Dolores Claiborne, La tienda, La milla verde. Lo que vieron fue un autor y dice, bueno, este señor está contando historias muy muy potentes y muy bien escritas además y muy profundas, ¿no? Está haciendo unos retratos de los personajes, usa unos diálogos, unas metáforas excelentes que podrían estudiarse incluso en la universidad. No lo vamos a tomar en serio, claro. King se rió, porque dice, bueno, en el negocio llevo ya un par de décadas y ahora me tomas en serio, ¿no? Cuando ya no estoy escribiendo tanto sobre monstruos, sobre asesinos en serie, sobre hoteles encantados, coches psicópatas, payasos monstruosos, no, ahora es cuando me estoy tomando en serio. Ya le dije que era una carretera maldita. Ha matado a muchos animales, haciendo infelices a un montón de niños. Pero algo se ha ganado. Este lugar. Aunque no se puede plantar nada a no ser cadáveres. ¿Cómo puede decir que algo se ha ganado? ¿Un cementerio para animales atropellados, construido con tristeza por unos niños? Un día u otro tienen que saber lo que es la muerte, ¿no creo? ¿Por qué? Ven, Ellie. Acércate aquí un momento. Aquí fue donde enterré a mi perro Spot. Murió de viejo en 1924. Ellie, ¿sabes lo que es una tumba realmente? Bueno, creo que no. Es un lugar donde los muertos hablan. No, no hablan en voz alta. Hablan sus inscripciones en las lápidas. Este lugar no debe inspirarte miedo.
sirve para descansar y conversar. Pues La marca King, así se titula el capítulo 3 de tu libro, en donde pues hablas de todo esto que acabamos de comentar. Ahí hablas de su influencia, del legado que ya está dejando, del cine, de la música, de cómo incluso uno puede, bueno, conocer, acercarse a la historia estadounidense y efectivamente en los libros de Stephen King y, bueno, por extensión también en muchas de sus adaptaciones cinematográficas o televisivas, pues se habla de todos estos temas que tú nos has dicho, del bien, del mal, de la muerte, de la vejez, de la infancia, de la mujer, de la familia, en fin, que es un peso pesado en la iconografía popular. Yo creo que eso nadie puede dudarlo. Te guste más, te guste menos, no te guste nada, pero aunque nunca hayas leído una novela de Stephen King o unos cuentos, has visto alguna peli, has visto alguna serie, has visto alguna serie de animación, porque ha traspasado fronteras, sale en Padre de Familia, sale en Los Simpsons, sale... En fin, son de esos iconos pop que surgen y es uno de los grandes del siglo XX y, por supuesto, de lo que llevamos del XXI. Y precisamente en la década de los 90, al final, pues sucede un hecho dramático, porque Stephen King, hay mucho de él en sus obras y, claro, el accidente que le ocurrió terrible, pues también influyó en sus creaciones y en él mismo, porque el accidente fue terrible, tan terrible que llegó incluso a, bueno, pues pensar el hecho de retirarse. Es decir, yo he llegado hasta aquí, año 1999, yo tengo dolor, mucho dolor físico y entiendo que eso se trasladaba al plano emocional y estaba pues quizá un poco cansado de escribir bajo esas circunstancias, ¿no? El dolor, convivir con él es muy duro y bueno, se planteó dejar su carrera como escritor. Sí, digo precisamente por eso, porque es que le dolía demasiado ya el hecho de sentarse encima delante de un escritorio y ponerse a escribir. Era un tema sobre todo físico que le afectó en lo psicológico. Bueno, ahí está la anécdota de estos dos fans que lo encontraron firmando libros y ya cuando estaba más recuperado, ¿no? Y le dijeron, mira, el susto que nos llevamos con el accidente porque pensábamos que no ibas a terminar La Torre Oscura. Aquí lo que pasaría. Cada uno lo suyo, ¿eh? Claro, en plan, bueno, lo agradezco. Os alegréis de un poco como George Martin, ¿no? Menos mal que sigue vivo. Ha terminado Juego de Tronos. Pero sí es cierto que fue una época muy triste para él, muy dolorosa. Es más, yo siempre digo, uno de los relatos más terroríficos de King es cuando él cuenta su accidente y todo lo que tuvo que pasar para recuperarse. Porque además King, como no escatima en detalle, pues trata un tema que es muy real, que es simplemente un accidente, en este caso, aunque se diga un accidente de coche, lo que sufrió fue un atropello. Como él dice, lo atropelló uno de sus personajes, ¿no? Cuando vio al señor, que eso me parece macabramente divertido. O sea, el King en el suelo, como él dice, hecho un guiñapo, destrozado, porque además la camioneta le pasó por encima. Y cuando se acerca el que lo ha atropellado, es un señor puesto, el típico redneck de Estados Unidos, del sur, ¿no? Uh-huh. Dice, pero si me ha atropellado un personaje mío. Es que lo más irónico del mundo. Y bueno, y todo el tema de la rehabilitación que tuvo que llevar a cabo, el hecho del trauma, el ver que no iba a continuar, el que es que ni siquiera le apetecía, ¿no? Alguien que respiraba literatura, que vivía por ella, para ella y por ella, que de repente se viera así, pues fue un mazazo muy gordo que también, con el que también le ayudó Tabitha le ayudó mucho a salir adelante y que al final pues tuviera de nuevo ganas de seguir escribiendo y bueno, hasta el día de hoy, que fíjate que han pasado ya unos más de 20 años, diría yo, así. Va camino de 27. Exactamente. Y ahí está el hombre. O sea, y pudo terminar La Torre Oscura.
Digo, ese día dormirían felices, porque efectivamente, además ese fue el momento en el que pensó, pues tienen razón, es decir, tengo que terminarla ya. Y efectivamente hizo los tomos que le quedaban, lo hizo de corrido, o sea, están publicados de corrido. Tú ves la fecha de publicación de los 7/8 tomos de La Torre Oscura, y los primeros son una publicación muy errática, ¿no? De vez en cuando, y los últimos ya son King diciendo, es verdad, lo voy a terminar, vaya que me pase algo y me vengan a pedir los siguientes a la tumba, ¿no? En plan, oye, levántate que estamos aquí esperando. Que sería también muy de Stephen King, por cierto. Sí. Sí. Es la obra que más ha tardado, ¿no? Con la que más ha estado, la Torre Oscura. Sí. Además estamos hablando, aunque parezca que cada tomo que son continuaciones, ¿no? Realmente es una historia río que empieza y acaba, por decirlo así, en el tomo 7, aunque bueno, el 8, que siempre lo suelo incluir entre comillas, no deja de ser un añadido por ahí, pero sí, al final son esos 7 tomos principales, más un montón de conexiones, un montón de libros relacionados, casi de spin-off por ahí, y sí, prácticamente es la columna vertebral de lo que es el Kingverso. Bueno, pues Stephen King, menuda vida. Aquí sigue con nosotros en pleno siglo XXI, él sigue plenamente activo, recuperado de sus adicciones. Por cierto, en su pasado, en ese pasado pues más oscuro debido a sus adicciones, ¿hay constancia de que en algún momento el Tito Stephen se quedase un poco sorprendido ante lo que había escrito bajo los influjos del alcohol, la cocaína? Quiero decir, que se haya despertado, haya releído lo que escribió la noche anterior y dijera, perdón, ¿esto lo he escrito yo? No, con Cujo. Cujo, él cuenta la anécdota de que Cujo realmente no recuerda haberla escrito del todo. O sea, no es que no recuerda haberla escrito, como él dice, no es que de repente me encuentre una novela y digo, ¿y esto dónde ha salido, no? Pero sí que hay partes del libro que no recuerda porque la escribió precisamente estando ya metiéndose de todo, porque además que fueron bastante años así. O sea, estamos hablando de una época en la que empieza a terminar entre la mitad oscura Misery, por ahí. Él mismo indica que Misery es su subconsciente escribiendo sobre él y sobre sus adicciones, y que la adicción realmente está representada por Annie Wilkes, la enfermera de la novela, diciéndole constantemente, tienes que escribir, y él tumbado en la cama sin poder hacer nada más que escribir. Pues claro, todos nos viene esa visión, por supuesto, cinematográfica, porque es inevitable ese momento de una maza, un trozo de madera y unos tobillos. Ay, con el subconsciente. Bueno, vamos a ir terminando, Tony, porque se trataba de dar unas breves pinceladas a lo largo de estas páginas a modo de, bueno, pues eso, de picar la curiosidad para que nuestros amigos se adentren en Stephen King, El resplandor del genio. Pero no podemos evitar sin darnos un paseo, también breve, porque el camino es extenso, de las películas. Y en tu libro haces un repaso, por supuesto, pelis, series, pero también hablas de esos directores, de esos realizadores que de alguna manera comulgaron mejor con el Tito Stephen, ¿no? De alguna manera tenían una vinculación, un feeling especial. Y ya que hace poco pues hemos sufrido la trágica pérdida de Rob Reiner, pues es inevitable que hablemos de este fantástico director que nos ha dejado muy buenos momentos y que nos puso muy tristes el cómo se fue, ¿no?, de este mundo, él y su esposa. Y bueno, Rob Reiner fue uno de esos directores que de alguna manera eran una especie de alma gemela, ¿no?, del escritor. Rob Reiner se encargó de adaptar Cuenta conmigo y Misery, aparte de ser el director, para más datos, de La princesa prometida, para que tengáis más de dónde tirar. Pero en lo que atañe a Stephen King, una gran relación y una gran conexión, ¿no, Tony?
Fíjate que además son dos películas que no tienen nada que ver, ¿eh? Cuenta conmigo es muy emocional, es una película muy bonita, también un poquito agridulce en ciertos momentos. King salió de verla totalmente emocionado, agradecido a Reiner. Siempre ha sido una de sus adaptaciones favoritas, más él dice que es una adaptación autobiográfica prácticamente, ¿no? Que él con sus amigos era así y, y que estaba siempre muy agradecido. Bueno, y Misery igual, una de sus adaptaciones favoritas, sobre todo por la interpretación de Kathy Bates. Y fíjate que dos películas más distintas, además, pero además siempre con el toque de Rob Reiner, ese toque muy emocional, muy de director muy clásico. Son películas además que creo que no han envejecido nada. O sea, más allá de que sea una frase muy cliché, ¿no? Y dice, bueno, han envejecido, pero y dice, sí, pero que no se le nota el paso de los años. Es decir, son películas que te puedes ver una vez y otra vez y otra vez y no parecen que por ella transcurra el tiempo y cuenta conmigo, bueno, incluso tiene su guiño en It, capítulo 2 al final, y que al final sí, son dos películas que han servido incluso de referencia, porque Cuenta conmigo tuvo su momento en It, capítulo 2, y Misery tuvo su momento en la serie de Castle Rock, en la segunda temporada, que la actriz Lizzie Kaplan básicamente coge a Kathy Bates y la imita, pero en joven. O sea, movimientos, tics, me pareció algo alucinante cuando lo vi. El Overlook es un sitio extraño. Probablemente no sea el mejor sitio del mundo para un niño con el resplandor. Pero tu padre necesita el trabajo. Lo necesita de verdad. Todo irá bien si consigues tener sangre fría. Lo que significa que recuerdes que todo lo que veas no puede hacerte daño. ¿Lo entiendes? Como en los dibujos de los libros. Eso es. Los que tenemos el resplandor vemos cosas como los dibujos de los libros, aunque a veces esos dibujos te den miedo. Mi padre tiene un libro donde sale Barba Azul. Y había un dibujo de un hombre con la cabeza cortada de una mujer. Mi madre se enfadó con papá por habérmelo leído. Bueno, la historia estaba bien, me gustó, pero el dibujo me dio pesadillas. Pero era solo un dibujo, ¿no? Solo un dibujo. Si ves algo que te dé miedo aquí, Dan, mira hacia otro lado y cuenta hasta 10. Y cuando te vuelvas se habrá ido. Años más tarde, sí, en 1997, si mal no recuerdo, pues se filmó una nueva versión del Resplandor, porque hay que decir que al Tito Stephen la versión de Kubrick pues como que no le gustó demasiado. Y creo que además, no sé si esto formará parte de la leyenda urbana, pero se comenta que Kubrick le machacaba llamadas. Fuese la hora que fuese, le llamaba. Y claro, Stephen King creo que acabó un poco harto de Kubrick, que sí, sería un genio, pero era un genio muy pesado. Y entonces, en los años 90, se hizo otra versión a cargo del director Mick Garris, que también hizo la versión televisiva de Apocalipsis, que también recomendamos. Y aquí encontró también otro buen feeling. Buen rollo con este realizador. Sí, Mick Garris y King han sido siempre muy amigos. Además, yo siempre digo, son muy amigos también porque Mick Garris le da mucho los caprichos. Al final le dio el capricho de hacer la miniserie del Resplandor, que tiene muchas cosas muy buenas, sobre todo que sea tan fiel al libro, pero al fin y al cabo también demuestra que, bueno, que la adaptación de Kubrick como adaptación no vale 3 pimientos, pero como película de terror es magnífica y que muchas veces no se puede adaptar todo al dedillo. Mick Garris fue el rey del King audiovisual en los 90, o sea, ayudó precisamente a dar ese empujón televisivo a King y a poner de moda el hecho de esas adaptaciones a la pequeña pantalla, ¿no? Las miniseries, porque él estaba convencido de que aquí había que adaptarlo en miniserie, o sea, había que adaptarlo
en formato largo, que no se podía adaptar en una película de un par de horas o 2 horas y media, no, él quería 3 horas, de 3 horas para arriba. Y entonces pues salieron cositas tan chulas pues, como Apocalipsis, que marcó un antes y un después, aunque realmente el empujón lo dio inicialmente la miniserie de It, con la que muchos hemos crecido. Maravilloso Tim Curry. Exactamente. O sea, Tim Curry es otro que en todo libro de King debería salir y además ponerlo en un pedestal porque hizo un Pennywise mítico. Que sí está precisamente entre los monstruos clásicos del terror, sobre todo el terror moderno, gracias a Tim Curry y oye, teniendo en cuenta todo el trabajazo que está haciendo Billy Skarsgård, que también hay que alabarlo bastante. Sí. Y bueno, tuvimos El Resplandor de Nick Carey y efectivamente, ya terminando y añadiendo, es cierto que Kubrick llamaba a King, es más, una de las veces lo llamó en plan, ¿tú crees en Dios? Y el otro diciendo, me está llamando bastante a la mañana este hombre para preguntarme si creo en Dios. No, es una pesadilla, no. Pero sí que Kubrick se puso ampliamente pesadillo con King. Pero bueno, se ve que no solamente con King, era un poco así con todo el mundo. Sí, creo que sí, que era un poco machacón. Y bueno, para finalizar, Tony, digo Cadena Perpetua, digo La Milla Verde, digo La Niebla. Ahí tenemos 3 películas que, bueno, ya no vivimos en la era del videoclub, pero cuando existían eran reinas del alquiler. Había a veces hasta que solicitar reserva porque las diversas copias que había en el videoclub se agotaban rápidamente y había que coger, reserva para poder verlas en tu casa. Frank Darabont es ese otro director que cierra este tridente de conexión absoluta con el universo Stephen King. Sí, además se marcó una trilogía tremenda, porque sí es verdad que, como yo digo, el patito feo puede ser La Niebla, y no lo digo por calidad, lo digo por popularidad, porque Cadena Perpetua es ya un clásico del cine, en muchísimas páginas cinematográficas de alto nivel y especializada, está situada como la mejor película de todos los tiempos, y no me extraña, aunque yo sea más de La Milla Verde, es más, yo siempre digo, la película que me pongo para llorar es La Milla Verde. Porque me encanta, tiene una sensibilidad muy especial y bueno, luego sorprendió con La Niebla. Es que si me apuras, nos podemos poner a llorar con las 3, con Cadena Perpetua, con La Milla Verde y con La Niebla, pues podemos llorar, pero de dramatismo, gracias a ese fantástico guión terrorífico final que tiene. Sí, totalmente. Además, el propio King dijo que habían mejorado su relato, que a mí me gusta mucho, una novela corta que recomiendo bastante, pero sí es cierto que su final comparado con el de la película me parece, es que yo creo que nadie se esperaba ese final, sobre todo si venía de leerte la novela corta. Y no, y si no te la has leído, si no te la habías leído, tampoco te esperabas no ese te lo final. Pillan, ¿no? Es que ni siquiera, digo, sí, es tremendísimo. A mí me parece un giro de timón el que pega Darabont, que me parece increíble. O sea, Cadena Perpetua y La Milla Verde, que son similares en ciertos aspectos, y de repente se marca una película de terror como La Niebla, que me parece de las mejores adaptaciones que bueno, las 3 me parecen de las mejores adaptaciones que tiene Stephen King, y él mismo lo dice, que está contentísimo con las 3, vaya, que es una pena que este hombre no siga haciendo cine King, pero que algún día vuelva. Pero bueno, tenemos entre comillas su relevo, que es Mike Flanagan. Pasa lo siguiente. No sé qué es esta niebla, pero hay cosas en ella y son peligrosas, como dijo Dan. Es cierto. Completamente cierto. ¿Qué tipo de cosas? No lo he visto. Todo ha pasado muy deprisa y además me he caído. 5 de nosotros hemos ido al almacén. Éramos Jim, Myron, Ollie, yo y Norm, el reponedor. Hemos abierto la puerta para que Norm pudiera salir a desbloquear el respiradero del generador. Algo salió de la niebla y se lo llevó.
¿Se lo llevó? ¿Qué quieres decir? Que lo ha matado. No sé, se lo llevó a rastras. Escuchen, no sé qué son esas cosas. Solo hemos visto unos tentáculos. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Tony. Por supuesto, antes de despedirnos, pues me gustaría que nos hicieses un último apunte. El Stephen King de la actualidad. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le sientes? ¿Cómo le notas? ¿Cómo es ahora mismo la actualidad de Stephen King? Pues bastante buena en todos los aspectos. Lo que tú dices, a nivel de publicación, la verdad es que 2025 fue un año muy King en todos los aspectos. Sacó incluso su propia versión de Hansel y Gretel, un álbum ilustrado bastante bonito. Tuvo tiempo para ello. Y a nivel de adaptaciones fue un año que a mí me sorprendió mucho, porque me parece que tuvimos 5 o 6 adaptaciones y todas de un nivel bastante alto. Tuvimos The Monkey, que me parece divertidísima, ¿no? Por más sangrienta que sea. Tuvimos The Running Man, La Larga Marcha, bueno, y acabamos de comentar, y Bienvenidos a Derry, y a nivel literario, bueno, no para. Como mínimo es un libro al año, muy centrado en el personaje de Holly Gibney, que nació en la trilogía de Bill Hodges, la de Mr. Mercedes. Y quizás yo sea de esos que sí que le están pidiendo que otras cosillas, porque está muy centrado en ese personaje, en lo que le gusta, y ahora mismo está muy centrado en ese personaje y en todo lo que es el thriller más policíaco. A veces teñido un poco de fantástico. Es más, Holly es muy El silencio de los corderos, y ahí lo dejo, pero está muy centrado en el thriller. A mí me gusta, pero sí es verdad que esta vez, es más, hace poco anunció que sí, que está preparando otro libro sobre Holly. Claro, hay muchos que están ya a otra cosita. Yo incluso recomendaría la antología de Si te gusta la oscuridad, donde habla mucho de la vejez, y como indico en el ensayo, podría ser perfectamente su último libro. Afortunadamente no lo es. Yo creo que nos va a quedar King para rato. Cruzo los dedos para que nos queden muchos años del Tito Stephen. Pero si por lo que fuera no se hubiese quedado ahí, yo creo que ese libro, como epílogo de su vida, hubiera quedado fantástico. Pues yo sin apenas conocer a Stephen King, y claro, si me comparo contigo no le conozco nada, pero me da a mí la sensación de que va a morir con las botas puestas, ¿eh? Creo que sí. Totalmente de acuerdo. Pues querido Tony, muchísimas gracias por acercarnos al universo Stephen King a través de todas sus variantes, sus vertientes, sus universos paralelos. Y desde aquí, queridos, os recomendamos este libro, El resplandor del genio. Stephen King, a través de Editorial Berenice, o Berenice, como queráis. Tony, lo dicho, agradecida por esta conversación fenomenal, que hayas regresado a la cripta de Proyecto Terror, y espero que volvamos a coincidir más pronto que tarde, porque me imagino que tú, bueno, pues ya estás metido en tu próximo libro, ya tienes ahí proyectos, y no sé si estarán relacionados con el terror o no. Tú sabes que sí. Que la mayoría lo sí. sé. Tú sabes que sí. Nada, muy agradecido por estar aquí, muy agradecido, un placer charlar siempre contigo. Y como tú bien dices, pues yo espero volver prontito, vaya. Es más, voy a hacerte un Stanley Kubrick la próxima vez, te voy a llamar. En plan, mira, que ya lo primero, crees en Dios y después puedo volver. Madre mía, voy a crear un monstruo, pero la leyenda va a ser alucinante. Un abrazo, Tony, muchas gracias. A ti. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí termina esta fantástica sesión, así lo creemos, en la cripta de Proyecto Terror. Os esperamos en la próxima, en la siguiente, que llegará muy pronto. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. ¡Oh! ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico.
¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? Ahora tengo que irme. Oh. ¿Sin tu barco? Cógelo. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close then you can hear.